Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia. Diría yo. Saludos amigos y muy buenas tardes. Bueno, esto es un programa en vivo y bueno, pues nos cogieron fuera del aire. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy, julio 19. Dándole la bienvenida a toda la audiencia, también en especial a los que dentro de Cuba pues están en sintonía con nuestro programa. Nuestro equipo de producción, al cual le damos las buenas tardes, el ingeniero de sonido a cargo de ahora, Richie Pérez, me cogiste fuera de base. Nuestro productor, Miguel Sánchez. Bueno, hoy indudablemente vamos tras la noticia y me acompaña el profesor, politólogo y auspiciador y director y promotor de Patria de Martí, Julio Schilling. Con él vamos a explorar qué se proponen los países más radicales a realizar y revitalizar el foro de Sao Paulo aquí, en La Habana, Cuba. Vamos a ver qué tipo de mensaje es el que ha enviado. Yo diría que el prioritario es el hola Tomasito, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Ahora vamos contigo de inmediato. Yo diría, y le conversaba con Julio, que revitalizar el foro de San Pablo, el mensaje prioritario ha sido a las juventudes. También este grupo que representa el eje del mal, están viejos, desgastados, envejecidos, unos y otros desacreditados totalmente ante la opinión pública por sus actos de corrupción en relación con el narcotráfico. Pero bueno, primero Tommy Regalado Jr., mi querido amigo y colega, trae una noticia muy importante. Hoy estuvo aquí en las instalaciones de Radio y Televisión Martí, el director general del USAID. Y Tomás tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Me gustaría que compartieras con la audiencia de Tras la Noticia qué te dijo, cuáles son las expectativas. Y creo que acaba de reunirse con Colombia, ha emitido una partida muy importante de ayuda para Venezuela. Cari, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Sabes que ese es el programa favorito mío de todo Radio Martín. Y por eso, porque tenemos una amistad de muchos años de cariño y también de profesionalismo, porque respeto mucho el trabajo tuyo como periodista también. Gracias, Tony. Y también como defensora de la libertad y los derechos humanos y de los expresos políticos y expresas políticas. Y a Julio, obviamente, tenemos una amistad también. Pero no. Esta entrevista se está coordinando desde lo que es la Cumbre de las Américas, porque cuando él se reunió con todos los grupos de la diáspora del exilio cubano y todos los opositores que se encontraban allá, yo lo traté de entrevistar y él me dijo, no tengo tiempo ahora mismo para hablar contigo, pero te prometo que voy a hacer ese espacio para darte esa entrevista, para hablar de la nueva misión y los logros de yo como director y administrador de la USAID. Bueno, casualmente recibimos la llamada y dijo que él quería visitar las instalaciones de las oficinas de transmisiones a Cuba, que yo creo que es un logro inmenso. Sí. Porque es la primera vez que lo hace un director de ese no, Franco nunca estuvo aquí. Exactamente. Y cuando vino aquí, empezamos directamente. Acababa de llegar ayer por la noche de Colombia, en donde le dieron una asistencia de $6 millones al gobierno de Colombia para ayudar a todos esos venezolanos, que más de 35.000 que cruzan diariamente de Venezuela a Cautas en Colombia para buscar los alimentos más básicos, las cosas más básicas que un ser humano necesita. Pero él me dice que él fue directamente a esa frontera a ver y que él vio una cosa que le dio mucho respaldo personal, porque él vio que esos venezolanos cruzaban pero regresaban. Claro. Y que eso significa que esos venezolanos quieren la democracia en su país y quieren luchar por esa democracia. Dieron esos $6 millones para esa asistencia, para que estas personas que vienen de Venezuela se pueden ver con los doctores primarios, se pueden tener esa ayuda, pero regresar a defender su patria de una manera u otra. También le hicimos la pregunta, obviamente, de Cuba. ¿Qué te dijo? Me habló primero de esa reunión que tuvo esa noche
con esos opositores, entre ellos Guillermo Fariña, Orlando Gutiérrez, Silvio Biondo, muchos otros más, y dijo que obviamente que Cuba es un cáncer y que se está haciendo metástasis en Venezuela, en Nicaragua, y que a él le preocupa que trate de hacer metástasis en otros lugares, y por eso en su discurso ante el Congreso de Colombia, él habló de Cuba y dijo esas palabras, y habló de Venezuela y habló de Nicaragua, porque él se reunió con el nuevo presidente electo de Colombia, Iván Duque, y vio que Duque tiene ese amor por esa democracia, por ese respeto a los derechos humanos. Pero sabe que allá en ese Congreso hay personas que no tienen esos mismos respetos para esa democracia. Y sabe que muchos de los guerrilleros de la FARC ahora están vestidos de cuello y corbata en Colombia, y él quería recordarle a todos los colombianos que la USAID y esta administración está en favor de la democracia, del derecho, del respeto a los derechos humanos, de la liberación de los presos políticos y del el respeto también a los periodistas independientes, cosa que es en donde ahora la misión de la USAID hacia Cuba va. Hace muy bien, porque el discurso de Díaz-Canel fue la punta del iceberg de lo que les espera a los periodistas independientes, blogueros De acuerdo contigo, y otros que tienen sus medios alternativos, e incluso mi preocupación mayor con los que tratan de comunicarse con nosotros, que vayan a ser reprimidos, encarcelados y se repita toda Primavera Negra. Tomasito, esto lo vas a tener en Antena Live. No solamente en Antena Live, el primer reportaje sale hoy en Antena Live. Mañana el administrador sigue aquí en Miami, porque mañana tendrá la oportunidad de reunirse con la diáspora cubana, ¡Qué bueno! con la diáspora venezolana y con la diáspora nicaragüense. Aquí en Miami, él se va a reunir con diferentes miembros de varios exilios, grupos de ellos, y los vamos a seguir. Y vamos a ver las reacciones de estos grupos después de reunirse con el nuevo administrador, con Mark Green. Y también tendremos un reportaje mañana en Antena Live. Pero aparte de eso, la entrevista completa será retransmitida en Radio Martí también. Bueno, pues magnífico, estaremos escuchando. No me pierdo nunca Antena Live, siempre le digo, estoy en sintonía. Y desde luego a todos los que están en este momento en sintonía con Tras la Noticia, ahí está la noticia. Vamos a seguirla y vamos a tratar de empaparnos bien de todos los nuevos proyectos y las nuevas situaciones, porque es preocupante que a 90 millas de este gran país se esté creando el caldo de cultivo del Foro de Sao Paulo, rehabilitado nuevamente, rebobinado y con perversas intenciones. Gracias, Tomasito. Dejo nada más que esto para terminar. Yo creo que las palabras del señor Green han sido muy fuertes. Yo creo que van a resonar en diferentes partes del mundo, porque ha dado un mensaje claro de la administración, mensaje que había dado el vicepresidente, y después de la condena ayer en la OEA por parte de Nicaragua, a Nicaragua, y los mensajes de Trujillo también en la OEA, yo creo que toda la administración se está alineando para darle una guerra directa a este cáncer y a estas metástasis. Definitivamente mucha falta que hace, porque nosotros vivimos en Estados Unidos, pero también podemos estar en peligro de contraer una enfermedad mortal. Siempre. Ahí estaba Bernie Sanders. Yo lo sé. Gracias, Tomasito. Directo y al pulmón. Julio, vamos a comenzar contigo, porque sigo el hilo de transmisión de Tommy. Es bueno que se tomen estas medidas, es bueno estos discursos, es bueno estas acciones, pero se reunió el Foro de Sao Paulo, dedicado intrínsecamente a revitalizar un pequeño monstruo que nació y se convirtió en un gran monstruo en el año 90 cuando cae el bloque soviético. Un equipo de trabajo que fue conformado en aquel momento, los actores principales eran Frei Betto, Lula da Silva y el fallecido Fidel Castro. Ya hoy por hoy, Lula da Silva es una figura desprestigiada, Frei Betto goodbye y Castro también. ¿Qué pueden hacer estos elementos ahora cuando hay una región dividida en dos partes?
los que quieren y abogan a favor de democratizar sus países. Y los vemos tirados a la calle, y los que siguen encaramados arriba del poder tratando de esclavizar. ¿Por dónde van los tiros? Mira, es importante y es muy alentador el escuchar las palabras que vienen de esta administración, y lo primero que hay que hacer es completamente despojarse de esa bobería de que dice que injerencia extranjera. No hay proceso histórico a través desde que el mundo es mundo que no ha sido fundamental los factores internacionales. Claro. Ni uno. O sea, vamos a decir que absolutamente nada. La Marina francesa la que asistió fundamentalmente a hacer la victoria en la batalla de Yorktown, que le dio la independencia a los Estados Unidos. Para darte un ejemplo, no hay proceso histórico desde que el mundo es mundo que no ha habido una confabulación de alianzas con ese propósito. De manera de que lo que vemos en el Foro de Sao Paulo es precisamente eso, es más que una alianza, es una transnacional. Y cuando hablamos, uno ve ese foro, uno ve esa reunión, y hay que entender que detrás de esos pocos días que se reúnen, desde 1990 eso está operando como una sociedad secreta que tiene un mando civil, un mando militar, que trabaja todo el año coordinando cómo desestabilizar las democracias en los países donde hay y cómo permanecer en el poder utilizando, y esto es parte de la nueva metodología, todas las instituciones democráticas que existen para hacer una simulación, que es lo que hay en Bolivia, que es lo que hay en Nicaragua, que es lo que hay en Venezuela. Ecuador Sánchez está Serén, en esa lucha. Sánchez Serén. Correcto. Y no se puede subestimar el éxito que han tenido, porque han logrado más desde el que se engendró el Foro de Sao Paulo y se cambió de metodología, de lo que lograron desde 1959 a 1989. Y digo se lograron porque Cuba Comunista ha sido un agente seminal del comunismo internacional desde el primer momento. Y lo que era la vía de la guerrilla, rurales, urbanas, realmente fueron revertidos. O sea, fue un gran fracaso, porque realmente no llegó a dejar en pie un régimen. Sin embargo, a partir de 1990, con el Foro de Sao Paulo, la caída del comunismo soviético en cierto sentido los obligó a cambiar de metodología. Totalmente. Y ha ido mucho mejor de esta forma. Pero ¿tú sabes por qué le ha ido mejor? Porque las democracias han sido miopes y no han sabido reaccionar, porque seguían por las simulaciones de instituciones. Diste en el clavo, y te voy a poner un ejemplo tácito. Yo recuerdo cuando la situación de Honduras y Zelaya, el golpe militar que dio Micheletti, cómo en ese momento hubo una franca y abierta intervención de Brasil. Totalmente. Que le dio asilo a Zelaya, le dio municiones a Zelaya, y empezaron, y este propio país se dejó convencer de que era anticonstitucional lo que había ocurrido. O sea, y te digo esto porque te voy a poner a contrapeso un país que en este momento trata de ser una incógnita. Yo leía hoy en Reforma que López Obrador se ha acogido a como una enmienda surgida por el año 33 en México, donde se respeta la libre determinación de los pueblos y no se va a inmiscuir en los asuntos internos de otros países. Esta lectura es porque el anterior, el señor Peña Nieto, fue un crítico y actor muy fuerte en contra de Nicolás Maduro y sus desmanes. Al mismo tiempo, leo en el mismo diario que ha despertado a una bella durmiente que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los zapatistas, el comandante Z, que yo no sé si todavía existe, pero que eran bellas durmientes, que ahí en Chiapas tenían hasta creo que un lugar encantado, y los que sí, una comuna. O sea, no, ¿por qué el despertar de este grupo que no es bélico, que solamente tiene de bélico el nombre,
y un diálogo. ¿Por qué levantar esto ahora? ¿Cuál es el propósito? Él es una incógnita, coquetea con Estados Unidos, pero sigue plantado en el zócalo. Mira, López Obrador es producto de esta corriente que surge del Foro de Sao Paulo. O sea, Morena, el partido que hoy en día que lo lleva al poder y tiene la mayoría a través de toda la gobernanza en México, pues fue un partícipe activo en este foro siniestro del Foro de Sao Paulo, en La Habana, y él es producto de precisamente esta nueva metodología. ¿Por qué introducir en la panorama, por qué poner en la mesa a un actor irrelevante como el movimiento en Chiapas? Bueno, es muy sencillo. Primero tenemos que entender que López Obrador es un marxista leninista convencido. El hecho de que un comunista entre por las vías democráticas no quiere decir que es un demócrata. El hecho de que esté utilizando las reglas democráticas no quiere decir que es un demócrata. Salvador Allende entró por la vía democrática, pero quiso llevar precisamente el país hacia la comunización y gracias a Dios se evitó esa desgracia para Chile y Suramérica por la fuerza liberadora de un golpe que, si bien podemos decir que se extendió en su poder, y contaba con el apoyo popular. Del pueblo. Correcto. El pueblo fue el que se alzó y el ejército siguió al pueblo. Correcto. Lo mismo que Honduras. Que actuaron. Es más, Honduras es una democracia. Se evitó que se llegara al comunismo en Honduras. Entonces, López Obrador entiende eso. Al traer un actor radical como estos grupos de Chiapas es para dar la visión al mundo de que él tiene que, como cree en la noción, o así lo expresa, de compartir el poder con todas las capas sociales del país, pues entonces para darle concesiones inmerecidas, porque Chiapas no representa, no tiene un poder significativo, pero la idea es para radicalizar la situación en México y poder utilizar de pretexto que esto es parte de las concesiones que él le tiene que dar a alguien que tiene voz en su estructura de gobierno. Esa es la idea detrás de esto. Es poco a poco, o sea, López Obrador, y no solo López Obrador, La Habana, porque hay que estar claro, Cuba comunista sigue siendo el centro de mando de este movimiento subversivo y es el agente principal, el mejor agente que el comunismo internacional ha tenido, porque se ha mantenido fiel a ese dogma a pesar de que ha existido y existe parasitando a medio mundo. Entonces, la frontera con México, con los Estados Unidos, por un lado, es una entrada que de hecho ya lo utilizan. 90% de la droga que entra a los Estados Unidos entra por la frontera sur de los Estados Unidos. Los carteles de drogas mexicanos han escapado la oratoria de López Obrador. O sea, ha escapado cuando es un problema tan obvio. En México hay un problema serio. Yo diría que era más importante tratar de crear un estado de concientización en la nación mexicana, empezando por la imagen que dan al exterior con sus propias telenovelas, con sus propias películas, con la falta de seguridad que hay, que han perdido muy buena parte del turismo, producto de la violencia callejera, la violencia de los carteles, que levantar a esta bella durmiente. Pero indudablemente aquí dentro de todo hay un metamensaje al presidente de los Estados Unidos con este foro reunido en la... O sea, tú me estás enfrentando y yo a 90 millas estoy retando tu poder democrático, creando las condiciones para volver a subvertir a las juventudes, más que todo de la región y del Caribe, porque así fueron los discursos dirigidos a esas juventudes. Yo te digo, son esas juventudes que desconocen la trayectoria de un propio Hugo Chávez, porque no tienen la edad para conocerla. Hablo de otros países, no de Venezuela. Estoy hablando de la perspectiva del ojo de un caribeño cualquiera, de las islas de Santo Domingo, etcétera, etcétera. Esas juventudes tienen en este momento esa ansiedad, ese afán de entrar a formar parte de este tipo de proyectos que ya fracasaron una vez. Lo que pasa
Cari, es que el socialismo apela a las cuerdas emocionales de las personas. Lo racional y el cerebro ahí no entran en cuenta. Entonces, por eso se explica que, como tú bien señalas, que algo que ha demostrado la evidencia empírica que es un desastre, que lo que produce es hambruna, pues sin embargo se sigue postulando. Y la declaración del Foro de Sao Paulo habla contra el capitalismo, pero ellos ejercen un capitalismo de Estado. Totalmente. O sea, ¿qué es lo que es Gaesa? ¿Cómo vive López Calleja? ¿Cómo vive Raúl Yo Castro? me imagino a todos los cubanos, no sé si han pasado eso por la televisión, porque debe haber sido más que aburrido todos los discursos, sobre todo de un señor como Nicolás Maduro, que por favor hay que alfabetizarlo, ya que está en La Habana, que lo alfabeticen. Pero tú te imaginas ese pueblo que en este momento tiene la espada de Damocles sobre la cabeza, que le están metiendo en un embudo el método de vivir de su cuentapropismo, que ellos se sintieron como que muy ilusionados de que iban a tener una vida privada, comercial, y aquí olvídate del tango con eso. Correcto. ¿Tú crees que esa población cubana siguió día a día, paso a paso, lo que la televisión mostraba y los teques de toda esta gente que después se van en sus privados aviones, a sus mansiones privadas, viviendo muy requete bien, a ninguno le falta ni el agua, ni la luz, ni la comida, ni la leche de los niños, y los dejan a ellos colgando del hilito? ¿Qué tú crees que haya sentido, por ejemplo, la juventud cubana? Mira, para lo único que ha servido el acercamiento de los Estados Unidos y Cuba comunista ha sido para precisamente los que se animaron con que de ahí va a salir algo favorable para el ciudadano promedio, se ha desencantado totalmente, porque Gaesa ha crecido en vez de, o sea, el cuentapropismo se ha reducido. Tengo un embudo. Totalmente. Lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Los privilegios se siguen ampliando para la casta que está en el poder y el pueblo cada vez hay más escasez. En otras palabras, esto ha sido una gran burla, una gran realmente contradicción con lo que se quería vender. Muchísimas gracias, Julio. Para mí es un verdadero placer siempre contar contigo en la colaboración que haces en este nuestro programa Tras la Noticia. El gusto es mío. Y ahora los invito a que mantengan la sintonía con Radio Martí. A continuación, en el programa Contacto Cuba, varias entrevistas del colega Luis Felipe Rojas con pastores cristianos que se oponen al matrimonio igualitario. Sigue en sintonía con Radio Martí. Muy buenas tardes.